estar leyendo y hemos titulado esta reflexión o estos estudios, esta serie de estudios que vamos a estar teniendo quizás por 1 o 2 domingos, no sé si 3 domingos, las 12 piedras del Jordán. Las 12 piedras del Jordán. A eso lo estuvimos pasando también la diapositiva por ahí por WhatsApp a los que lo recibieron. Y ya saben dónde estaba el texto bíblico que íbamos a estar y la temática más o menos que vamos a estar abordando en este capítulo 4. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre sus hombros, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, las cuales pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Gloria a Dios. Evidentemente han estado allí hasta hoy, no hasta este momento, sino hasta el momento en el que se escribió el libro de Josué. Así que vamos a orar pidiendo a Dios la bendición para este tiempo y pidiendo que el Señor tome control de nuestras vidas. Oramos. Señor, gracias te damos por tu presencia. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias porque tú eres nuestro Señor y Rey. Te rogamos, Padre soberano, que tú obres en nuestra vida, que podamos ser receptivos a lo que tú quieres transmitirnos en esta mañana, obedientes a tu voz, y que podamos también comprometernos contigo en ser proclamadores de este mensaje, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras vidas, toma control de mi vida en este momento. Estoy consciente de mi insuficiencia para poder ministrar tu palabra, y ruego tu favor, tu gracia en este momento. Recibe, Padre, tú toda la gloria y la honra, porque solo tú eres digno de ser exaltado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, cuando nosotros vemos el contexto del capítulo 3 y el capítulo 4, vamos a notar que evidentemente se está hablando de una etapa crucial en el pueblo de Israel, determinante, porque ya estaban cruzando el Jordán, el río Jordán, que se había constituido una barrera para poder llegar a la tierra que Dios les había prometido, a la promesa que Dios les había dado. Ahora Dios, de manera milagrosa, abre las aguas del Jordán y ellos pueden transitar por un camino en seco para llegar a la siguiente etapa de su vida, que era, emprender campañas militares, comenzar una conquista en pos de la bendición que Dios les había prometido. Así que si algo nosotros podemos extraer de este contexto, es que podemos ver el poder de Dios, podemos ver la fidelidad de Dios, podemos ver también la disposición del pueblo a creerle a Dios. Me parece que todas estas cosas son elementos que nosotros debemos continuamente refrescar e incorporar en nuestra vida. Creer en la fidelidad de Dios, confiar en el poder de Dios, creerle a Dios cuando Él nos ha hablado, y lo otro es seguir al pie de la letra las instrucciones que Dios le da al pueblo, porque Dios le dijo cómo ellos debían transitar y pasar ese Jordán. Así que ellos no podían quebrantar uno de esos principios, sino que tenían que seguirlo tal y como Dios lo había mandado, como Dios lo había designado. Ahora,
hay un elemento importante ya cuando entramos en el capítulo 4. Josué continúa con la misma temática. Josué continúa hablando del cruce del Jordán, pero el verso 1 ya comienza dando la conclusión de aquel acontecimiento. Dice, bueno, ya el pueblo pasó el Jordán, ya el pueblo llegó al otro lado, pero ahora él vuelve a dar él comienza a dar un marcha atrás nuevamente. Él comienza a correr la película hacia atrás. Él comienza a retroceder en el evento y llega al punto donde están los sacerdotes parados con el arca del pacto, justamente en el medio del cauce del Jordán. Cuando el Jordán está abierto, él para el tema ahí y comienza a sacar a luz una serie de detalles que él considera que son necesarios para la edificación del pueblo y que son necesarios para su desarrollo como creyentes, como hijos de Dios, y para que su fe se disparara hacia arriba. No solamente para ellos, yo creo que todo lo que en la Escritura está plasmado tiene una intención de bendecir las generaciones futuras. Y cuando Dios dejó plasmado algo en la Escritura, estaba pensando específicamente en cada uno de nosotros hoy. Estábamos en la mente de Dios. Así que esto que Josué va a estar resaltando, evidentemente es algo que nos ayuda a nosotros también hoy. Es algo que nos edifica a nosotros en el siglo XXI. ¿Y qué es lo que Josué comienza a hablar? Le comienza a describir una ordenanza que Dios le había transmitido. Dios le había dicho a Josué, quizás en algún momento antes del cruce, es lo que se aborda en este momento, en este contexto. Él le había dicho, cuando llegue el punto donde ya todo Israel haya pasado, tú vas a escoger 12 hombres. 12 hombres del pueblo que van a simbolizar las 12 tribus del pueblo, las 12 tribus de Israel. Uno de cada tribu, vas a tomarlo y esos 12 hombres van a tomar cada uno una piedra bien grande, y la van a llevar sobre sus hombros y la van a poner donde ustedes van a pasar la noche. Allí van a levantar un montículo de piedra que va a servir para testimonio de lo que Dios hizo. Así que van a llevar estas piedras al otro sitio para levantarla como un memorial conmemorativo que hablaba acerca de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios, del pacto de Dios con su pueblo, con su nación que él había levantado. Eso es lo que Dios está indicándole a Josué. Ahora, cuando nosotros vemos esto que Dios le mandó, nos resulta un poco extraño, pero no es algo que está ajeno a la Escritura, porque lo hemos visto en otro momento de la Escritura. En otras oportunidades hemos visto que hombres de Dios han levantado un memorial, han levantado un monumento conmemorativo para hablar acerca de algo, para anunciar acerca de Dios, para identificar que en ese lugar Dios operó, Dios obró de manera sobrenatural. Por ejemplo, en el libro de Génesis hay 2 oportunidades donde se hace esto, y las 2 oportunidades están vinculadas con la vida de Jacob. Jacob es uno de los que en el capítulo 28 del libro de Génesis, él levanta una piedra y esa piedra él le pone un nombre, porque en ese lugar él tuvo un encuentro con Dios. Jacob, después de haber salido de su hogar, después de haber salido corriendo de su casa, porque recuerdan la historia que su hermano estaba determinado a matarlo. Hemos hablado de eso aquí cuando hablamos del tema la bendición no está en venta. Él juraba matarlo porque le había arrancado la bendición. Así que Jacob pasó la noche en un sitio allí olvidado, deprimido, un poco preocupado por el futuro incierto que tenía delante, y tomó una piedra y la puso como almohada y allí recostó su cabeza. Pero esa noche él tuvo un encuentro con Dios. Esa noche Dios habló a su vida. Esa noche trajo Dios una visión donde le mostró una escalera. Dios estaba en la cima de esa escalera y ángeles que subían y bajaban y servían. Y Jacob dijo, definitivamente Dios está en este lugar. Este no es otra cosa que casa de Dios. Y así le puso aquella piedra, le puso Betel, que significa casa de Dios. Así que con donde quiera que él pasaba y se veía esa piedra, ya había una marca de que Dios había obrado, de que Dios había hecho un milagro. Otro se hacía para hacer pactos entre iguales. Por ejemplo, mismo Jacob, cuando salió de su casa de servirle por 14 años a su suegro Labán en un momento sale detrás de Jacob y ellos allí tienen un encuentro, pero Dios interviene antes. Así que en ese momento ellos levantan también una piedra y derraman agua sobre esa piedra y hacen un pacto de que nunca va uno a volverse contra el otro, de va a arremeter contra el otro. Así que también vemos eso. Y lo vemos también en uno de los
momentos significativos en la vida de Samuel, el profeta. Recuerdan la vida de Samuel cuando en un momento él estaba frente a una batalla contra los filisteos. Los filisteos habían atacado a Israel y Dios le dio la victoria de manera poderosa, de manera impresionante. Y Samuel tomó también una piedra, muy parecido a lo que estamos viendo en el contexto de Josué capítulo 4, y derramó aceite, una libación sobre ella, derrama aceite y dijo, definitivamente Dios nos ha guardado hasta aquí, nos ha prometido su presencia y nos ha cuidado. Así que Ebenezer, y así le puso aquella piedra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Así que vemos en la Escritura continuamente que cosas como esta están sucediendo, y siempre es para anunciar algo, para transmitir un mensaje que apunta a la persona de Dios o que indica un pacto donde Dios ha estado como testigo, donde Dios ha estado presente. Ahora, esos son elementos que Dios ha utilizado para mostrar, para dejar esos mensajes a la humanidad. Y déjeme decirlo que esas herramientas metodológicas muy continuamente las estamos viendo en la persona de Dios para con el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando Él le dice, celebren la Pascua, ese elemento de esa festividad, de esa celebración, tiene una connotación de anunciar algo. ¿Se acuerdan de qué se celebra en la Pascua? ¿Qué se anuncia en la Pascua? Bueno, se estaba refiriendo al pueblo de Israel en Egipto cuando pasó el ángel de la muerte y ellos marcaron sus dinteles de las puertas con la sangre, ¿recuerdan? Y el ángel de la muerte no tocó a los primogénitos, y estaba apuntando también a la persona de Jesús, de que iba a ser el cordero que iba a ser inmolado para propiciación de nuestros pecados. Así que ese elemento, esa festividad, traía un anuncio y llevaba al pueblo a memorizar lo que había pasado, lo que había acontecido en el pasado y cómo Dios había estado. Por ejemplo, las vestiduras, Dios en el libro de Números le dice al pueblo de Israel, vístanse con listas azules en sus cuerpos y algunos como unos pequeños moñitos así, flecos en la punta de los vestidos, que significaban los 10 mandamientos, significaban el pacto de Dios, las ordenanzas de Dios. Vamos a ver este contexto como le dice, levanta 12 piedras, pero para la iglesia contemporánea también Dios nos ha dado situaciones y mandamientos y ordenanzas que son conmemorativas. Por ejemplo, la Santa Cena. La Santa Cena, ¿qué hace? Cuando nosotros participamos en la Santa Cena, cuando nosotros tenemos un servicio de Santa Cena, que tomamos el pan, tomamos el vino, ¿qué es lo que está pasando en nuestra mente? No lo hacemos como una práctica hueca, no lo hacemos como algo que es parte de la rutina cristiana, no, sino que es algo para recordar la muerte del Señor Jesucristo, para traer a la memoria y para fijar en nuestro corazón la convicción de que Cristo murió por nosotros, de que Él fue la propiciación de Dios, de que Él fue el sacrificio sustituto. Pero no solo eso, sino que nos dice, Jesús dijo, hagan esto hasta que yo regrese. Nosotros recordamos lo que pasó y recordamos lo que está por suceder, que Cristo regresa por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bueno. Cada vez que nosotros celebramos esa cena, esa comunión, lo que hacemos es traer a la mente, algo viene, algo nos anuncia, y Dios actúa de esta manera. Continuamente en la Biblia lo vemos actuando de esta manera. Algunos llaman a esto como ejercicios memotécnicos. Son para recursos que se utilizan para traer cosas a la memoria, para traer recuerdos a la memoria. ¿Cuánto le pasa que cuando ven una foto se acuerdan de un evento? O cuando pasas por un lugar te acuerdas de algo. Algunos que pasan aquí por un lugar, ay, ahí le di mi primer beso. Ahí fue que me le declaré. Todo eso pasa en un sitio. Tú estás toda la vida trajinando, pero no te acuerdas. Pero que ese día que pasaste por el sitio te acuerdas. O un olor te hace transportarte en el tiempo. O una comida. Dice, wow, cuando mi mamá me preparaba esto, cuando mi abuela me preparaba. Todo eso son elementos, son recursos memotécnicos para traer algo a la memoria. Y Dios lo está haciendo acá precisamente para fijar en la memoria del pueblo de que Él es Dios fiel, de que Él es Dios soberano, de que pueden contar con su poder y que pueden obedecerle a Él porque Él es fiel a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, eso es lo que está sucediendo en este episodio de Josué capítulo 4. Pero hay algo más. Cuando Dios le manda a Josué levantar esas 12 piedras, le está dando entre líneas algunos principios que me parecen necesarios tocar en esta mañana. Y el primer principio, que ese es mi punto número 1, es el punto de partida en esta mañana, es que Él les está diciendo, Él les está comunicando que ellos tienen una conquista mucho mayor que la tierra de Canaán.
Ellos tienen una conquista mucho más grande que los cananeos. Ellos tienen una batalla mucho más intensa que la derrotar a los anaquitas que hay en aquel lugar, a los cananeos, a los heveos, a los jebuseos. Hay que más que repartir la tierra. Tiene mayor rigor, tiene mayor intensidad y tienen que ser muy intencionales en ello. ¿Qué cosa es? Bueno, lo dice la misma escritura. No es algo que yo estoy sacando de mi imaginación, sino que el versículo 6, mire lo que dice. Y dice, y cuando vuestros hijos, escuche, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis de esta manera. Ustedes le van a responder, las aguas del Jordán fueron abiertas delante del arca del pacto de Jehová. Aleluya. Lo que Dios le está diciendo es, la batalla que ustedes tienen es más fuerte. No es la de derrotar a los enemigos que están en esa tierra. No es ni tan siquiera de repartir equitativamente y justamente la tierra que van a poseer. La gran batalla es conquistar el corazón de sus hijos. Es enseñar el temor de Jehová al corazón de sus hijos. Es impregnarle la palabra de Dios en la mente y en el espíritu de cada uno de sus nuevas generaciones, de las generaciones futuras. Es más, si Dios le está diciendo, si ustedes conquistan, si ustedes tienen logro, si ustedes avanzan en la campaña militar, pero pierden las generaciones futuras, son un fracaso. Han fracasado. Porque la idea de Dios es que sean intencionales en enseñar a las generaciones futuras los preceptos de Jehová, los principios de Jehová, el temor a Jehová y la fidelidad a Dios. Y ese es un principio que nosotros como iglesia tenemos que abrazar, amado. Ese es un principio que nosotros tenemos que avisorar, abrazar y trabajar de manera intencional en él. Porque vemos que cuando Dios está trabajando en pos de las generaciones futuras, Dios es intencional. Y todo lo que ha dejado, todas esas festividades, todos esos rituales religiosos, la institución de la cena del Señor, todo eso tiene un enfoque pedagógico, todo eso tiene un enfoque metodológico, precisamente para cultivar la fe en el corazón de los nuevos que se levantan. Por ejemplo, yo le cité la festividad de las Pascuas. Todo está enfocado en ello. No es que Dios dijo, no, coman hierbas amargas, sacrifiquen un cordero, porque Dios quería que ellos se alimentaran con carne de cordero. No. Sino que tiene una intención. Y yo les voy a leer lo que dice en Éxodo, en el mismo Éxodo, cuando fue establecida, cuando fue instituida esa cena. Mire lo que dice Éxodo capítulo 12. Yo se lo voy a leer, ustedes lo anotan ahí, después se lo leen en su casa. Verso 24 dice, guardaréis estos estatutos para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, le está hablando allí, de la tierra que ellos van a entrar. Ya están ahí, Josué. Tienen que leer este texto nuevamente. Tienen que registrar en sus mentes y decir, ey, tenemos que recordar algo. Porque dice, Dios nos ha entregado la tierra que nos prometió. Y guardaréis este rito. Y cuando os dijeren, nota el principio, y cuando os dijeren vuestros hijos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este rito? Entonces vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Este pueblo se inclinó entonces, dice, y adoró. Wow, Dios le está diciendo, acuérdense, hay una intencionalidad. Llévense esto hasta la tierra que ustedes van a heredar. Es más, cuando crucen el Jordán, cuando lleguen al otro lado, llévense esto. Porque no solamente es para ustedes personalmente, como cabezas de familia, como en su vida espiritual, para su crecimiento espiritual, sino es que está enfocado en los que están a tu alrededor. Les estás anunciando que pasó algo, que Dios hizo algo. Pero también pasando un texto, esta misma escritura, pasando la hoja, tenemos el capítulo 13 donde se habla de la consagración de los primogénitos. Y tiene ese fin, la misma finalidad, amado. La misma finalidad. Dios le está diciendo a esa gente, lo mismo le está diciendo, esto lo van a hacer, van a consagrarme a mí, cada primogénito, me lo van a consagrar precisamente ¿para qué? Para que cuando vuestros hijos pregunten, para cuando ellos pregunten,
Ustedes le responden, y cuando Jehová haya metido en la tierra de los cananeos, nuevamente le dice, se lo van a llevar a esa tierra, como ha jurado a ti y a tus padres. Cuando te la hubiere dado, le dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, de los machos serán a Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y así lo redimieres, dice, quebrarás a su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana pregunten tus hijos, nuevamente, y cuando mañana pregunten tus hijos, esto le vas a responder. Amado, todo está enfocado en una preparación. Todo está enfocado en una intencionalidad. Pregunto, ¿nosotros queremos tener hijos piadosos? ¿Nosotros queremos tener hijos obedientes? ¿Cuántos quieren? ¿Usted quiere tener hijos que teman al Señor? Entonces tenemos que ser intencionales en provocar hambre y sed por Dios en el corazón de tus hijos. Tienes que buscar la forma de hacerlo. Y déjame decirte algo que es tan simple, tan sencillo, pero tan efectivo, que aun cuando tú lees la Biblia, no solamente tú la lees para edificación personal, lo estás haciendo como un testimonio a tus hijos. Porque cuando tus hijos te están viendo leer la Biblia, es posiblemente una oportunidad que genera preguntas. ¿Por qué tú lees ese libro, papi? ¿Por qué tú lees tanto ese libro, mami? ¿Qué hay de interesante ahí? Y eso es una oportunidad divina del cielo para decirles las razones por las cuales tú lees ese libro. Hace unos días hace varios días he estado escuchando conferencias de un teólogo, para mí una de las mentes más brillantes que tiene el siglo XXI, se llama César Vidal, es un español. Un hombre que tiene como 4 doctorados y es doctor en teología, doctor en historia universal, una eminencia. Y yo en uno de los programas donde le están haciendo una entrevista, le preguntan cómo fueron sus inicios en la lectura, porque ha perdido el número de los libros que ha escrito, muchos libros escritos. Y le dijeron, ¿cómo fue que tú comenzaste la lectura? Y dice, bueno, yo comencé la lectura porque cada tarde después de comida, mientras yo jugaba en la cocina con mis carritos, con mis soldaditos, mi padre se sentaba en la mesa y mientras mi madre fregaba, él comenzaba a leer la Biblia en voz alta. Y mis primeros héroes no fue ni D'Artagnan ni Guillermo Tell. Mis primeros héroes fueron Salomón, fueron David, fueron Abraham, se llamaban Jacob, tenían nombres hebreos. Y eso provocó en mí un hambre. Hoy es un conferencista internacional, hoy es un hombre que ha escrito libros, hoy está edificando el reino de Dios. Todo comenzó porque le provocaron hambre, alguien fue intencional a la hora de impartir una enseñanza. Amado, tenemos que nosotros también ser de esa manera. Tenemos que ser intencionales. Cuando tú lees la Biblia, lo estás haciendo para tus hijos también. Cuando tú oras por los alimentos o estás orando en tu devocional diario, eso está generando preguntas. Cuando tú vives la Biblia, eso está generando preguntas. Cuando tú estudias la palabra, eso está generando preguntas. Y cuando tus hijos vengan, ¿por qué, papi, mami, tú haces tal cosa? Bueno, es el momento para decirle, porque Dios es quien nos ha guardado, Dios es el que nos ha fortalecido, porque Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos ha dado su palabra para tener un camino recto hacia su presencia. No, tenemos que ser intencionales. Si queremos hijos piadosos, si queremos un hogar bendecido, tenemos que ser intencionales en cultivar la enseñanza, en transmitir a las nuevas generaciones. Y cuando nosotros hacemos eso, déjame decirte que es una siembra que trae resultados al por mayor. Y usted sabe quiénes son los más bendecidos. Algunos dicen, bueno, los hijos, sí, los hijos son bendecidos. La sociedad es bendecida, pero nosotros personalmente somos bendecidos. Porque qué tranquilidad trae al corazón saber que tus hijos están sirviendo a Dios. Saber que tus hijos caminan en el temor a Dios. Tú sabes que no son cabeza loca. Tú sabes que no van a estar enredándose en la calle en cualquier cosa. Tú sabes que ellos tienen una mente guardada, forrada, equipada con la palabra de Dios. Qué tranquilidad trae al corazón, ¿eh? ¿Quiénes salen ganando más? ¿Quiénes tienen los mayores dividendos? ¿Quiénes son los mayores honorarios? Usted, como padre y como madre. Pastor, ¿y qué pasa entonces cuando yo he trabajado? ¿Qué pasa, pastor, cuando yo he luchado? Cuando yo he enseñado a mis hijos, mis hijos no están en Cristo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Porque yo he hecho mi esfuerzo, yo le enseñé la palabra, hoy no están en Cristo. Bueno, te voy a dar una palabra respecto a eso.
Yo creo absolutamente en el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen? Yo creo que todo lo que ella dice es verdad. Y yo creo que tiene una intención. Ahora te voy a decir algo. Si tú hiciste tu trabajo, no lance la toalla. Tú hiciste un buen trabajo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ella a su tiempo y al tiempo de Dios va a dar fruto en el corazón donde ha sido sembrada. Tú no sabes por dónde Dios está llevando a tus hijos. Tú no sabes las encrucijadas que lo está metiendo. Tú no sabes por qué lugar los está poniendo, qué puerta les está cerrando y qué peso les está poniendo encima. Y cuando Dios hace eso es porque está trabajando para cuando ellos lleguen al punto culminante, ya ellos tienen una base donde tú le enseñaste en dónde pueden ir a buscar protección. En los brazos de quién se pueden refugiar. En los brazos del Señor. Yo no te digo que lo veas ahora. Quizás no lo veas hoy, ni lo veas mañana, ni el año que viene. A lo mejor no lo ves ni en esta vida. Pero eso no quiere decir, amado hermano y hermana, que todo está acabado porque los créditos no han salido y el telón no se ha cerrado. Porque la película, la puesta en escena no ha terminado. Y hasta en el último segundo Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Así que Dios puede responder tu oración y Dios puede premiar el sacrificio de tu trabajo aun cuando tú no estés en esta tierra ya. Y si no lo ves aquí, no importa. Lo importante es que lo veas allá en la presencia de Dios. No te deprimas con eso. Haz tu trabajo, haz tu obra, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay una visión mucho más amplia. Hay una visión mucho más amplia, es nuestro segundo punto, y es la visión global de Dios. La visión global de Dios es, note que Dios le dice, esto es para tus generaciones, pero no solamente para las generaciones del pueblo de Israel. No solo para ese pueblo que viene a conquistar la tierra, ese pueblo que tiene una historia impresionante con Dios. No. Cuando usted lee este mismo pasaje de la Escritura, usted se va a encontrar que más adelante, cuando Josué le habla, le dice en el verso 24, mire lo que le dice Josué. Verso 24 dice, ¿y qué dice? Voy a leer desde el 23 para ubicarlo mejor. Dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros. Él haciendo nuevamente la narración, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros para que pasáramos. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Escucha, Dios le está diciendo, el asunto no es para ustedes nada más, sino es para que abran una puerta para que todos puedan conocer la grandeza de nuestro Dios. No, Dios no es un ser elitista, Dios no es un ser exclusivo, que nada más tiene, que es para el pueblo. Dios no es un ser xenofóbico, sino que la intención de Dios es decir, no, ustedes van a mostrar, ustedes van a cultivar su gente, ustedes van a entrenar sus hijos, pero van a dejar la puerta abierta para que toda persona conozca que hay Dios en Israel y puedan refugiarse bajo la sombra de ese Dios omnipotente. Esa es la visión de Dios, es la visión global. Amado hermano, es bueno refugiarse en los brazos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Es bueno participar en los cultos. ¿Cuántos creen? Qué bendición venir a la iglesia, Y ahora que estamos teniendo esta oportunidad, qué bendición. Cuando no la tuvimos hace unos meses atrás, qué mal nos sentíamos, Y nos ayudó, sí nos ayudó, cómo no, a valorar, porque hay veces nosotros valoramos las cosas cuando no las tenemos. Y hoy, después que estábamos sentados los domingos en la casa mirándonos las caras a todo el mundo, decimos, ay, ¿qué hago? Ahí decimos, ay, pero si en esta hora estaba yo en la iglesia. A uno nos ayudó a decir, ay, me necesito la iglesia, tengo que valorar más la iglesia, tengo que hacer más sacrificios para ir, porque hay veces yo dejaba de ir por deporte. A otros los desestabilizó, que los apartó. Eso es normal. Cuando se pone la zaranda en función, cuando el hacha está puesto, cuando el aventador de Dios viene, solo queda el buen grano. Pero la visión de Dios siempre es no de excluir, sino de incluir en su pueblo. Incluir. La visión de Dios es que las puertas de esta iglesia estén abiertas. La visión de Dios es que tú le digas a otros que también pueden entrar en el reino. La Biblia dice que Él quiere que todos
procedan al arrepentimiento. Qué bueno es congregarnos, es bueno estar aquí, pero esto no es para nosotros solos. Esta bendición que tú tienes los domingos no es para ti solo, es para que tú la compartas con otro. Es para que tú le digas a otro, mira, hay una bendición, hay algo precioso en Dios, camina con Él, busca de Él, deja que Él te hable, deja que Él moldee tu vida, deja que te salve. Y esto está desde el Antiguo Testamento. Desde que vemos a Dios llamando a Abraham, lo vemos llamándolo con un mensaje global, universal. Le dijo, Abraham, y en ti serán benditas. Todo el que te bendijere será bendecido. Y todo el que te maldijere será maldito. Y dice, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. A Jacob le hace la misma promesa. Le dice, y te voy a bendecir como la arena que está en el desierto. Tan numeroso como esa arena. Te vas a extender al oriente, al occidente, al norte, al sur. Y en ti vas a ser benditas todas las familias de la tierra. Y en tu simiente serán benditas. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, porque no digan, no, eso fue en el Antiguo, pastor. No, en el Nuevo Testamento el Señor nos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, a todo, incluyendo jaruqueños, chinos, francés, blancos, menos blancos, rubios, morenitos, todos. Dios le abre la puerta al evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén, nada más. No. Bueno, está bien, en Jerusalén y algunos lugares, en Jaruco, en Casigua y en Vitalé. No, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, la visión de Dios es global. Nosotros tenemos que abrir esa puerta. Y nosotros tenemos que comprometernos a mostrar la grandeza de ese Dios allá afuera. Allá afuera. Y debemos ser intencionales en ello. Cuando Dios levantó, fíjese si es la intención de Dios, que Dios levantó a un hombre nada más para predicar al mundo gentil, se llamaba Pablo. Pues no quiere decir que no haya predicado en Israel, predicó en Israel, pero su visión dice, porque cuando lo llamó le dijo, para que me seas testigo y a los que yo te enviaré al mundo gentil. Y fue el encargado de predicar en toda la parte europea el evangelio. Y Pablo cuando analizaba esta visión, él decía, esto para mí no es una opción, esto para mí no es un hobby, esto para mí es una obligación, una impuesta necesidad. Por tanto, me es necesario predicar el evangelio. Y dice Pablo, y ay de mí si no predico el evangelio. Me convierto en un mar muerto. Y Dios no quiere que tú seas un mar muerto. ¿Usted sabe lo que es el mar muerto? Eso está en Israel. La gente van a ir, los turismos, en los paquetes de turismo van al mar muerto. Y se acuestan en el mar muerto y se pueden leer un libro porque flotan. En el mar muerto no se hunden. ¿Qué es lo que tiene eso? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Sal, es sal, ¿no? Y no se hunden y flotan. Pero usted sabe cuál es el problema del mar muerto, que tiene muchas conexiones que le entran, pero no tiene para soltar. Y Dios no quiere que tú seas ese tipo de mar muerto, que le entra la bendición y no la suelta. Usted tiene que ser bendecido, pero para bendecir a otros. Usted está bendecido para bendecir. Ahora, Pablo dice, me es impuesta necesidad. Es nuestra necesidad la misma. Es una carga que llevo en mi corazón el hablarle a otros de que pueden entrar al reino. Y es un desafío en estos tiempos donde prácticamente no se puede, pero hacerlo. Porque ese es el motivo de nuestra existencia. Compartir el evangelio del Señor Jesucristo con aquellos que no lo conocen. Voy a ir terminando un tercer punto para terminar ya, porque no nos va a dar tiempo, pero este tercer punto es la referencia, una referencia intencionada al arca del pacto. Note que cuando Josué está haciendo la narración, Josué dice, y van a ver que las aguas del Jordán
Las que venían del norte, del cielo de las montañas del norte, de allá del monte Hermón, esas que venían allá se detuvieron como en un muro, se detuvieron en un montón. Las que iban hacia el sur, ellas se fueron y se quedó el camino seco. Y allí estuvieron parados, pero los sacerdotes, pero justamente fue cuando los sacerdotes que llevaban el arca pisaron el agua, las aguas se dividieron, y ellos quedaron en medio del Jordán con el arca. Esa es la intención, esa es la referencia intencionada que Josué está haciendo al arca del pacto, ante la presencia de Jehová. Ustedes al estudiar la Biblia notarán que cuando tú estudias la Biblia y se hace continuamente referencia al arca del pacto, el arca del testimonio, como también se le llama, una de las cosas que nosotros entendemos es que se está haciendo, que simbolizaba la presencia de Dios. Es por eso que David quería tener el arca del pacto en Jerusalén, en la ciudad, porque eso significaba que Dios estaba ahí, significaba que la provisión de Dios estaba ahí, la protección de Dios estaba ahí. Por eso la sacaban los hebreos a los combates, a las luchas, porque cuando ellos llevaban el arca, ellos decían: Dios está en la batalla, la victoria es segura. Hasta los mismos enemigos del pueblo de Dios, los filisteos, cuando veían que Israel venía con el arca, temblaban porque decían: wow, Dios está con ellos, Dios está en el asunto. Así que lo que Josué nos está queriendo decir aquí entre líneas es lo siguiente: lo que garantiza el éxito, lo que garantiza la victoria, lo que hace que ocurran los milagros, no es nuestra estrategia militar, no es ni tan siquiera nuestra osadía, ni tan siquiera nuestra fe. Lo que hace que ocurran los milagros es que Dios esté en el centro. Es que Dios esté presente, es que la presencia de Dios esté en cada uno de nuestros asuntos y en nuestra vida. Si alguien puede, dice amén a eso. Es la presencia de Dios, amado. Mire, hermano, cuando los hebreos hablaban de esto, no es que estaban ignorando el concepto de omnipresencia. No. No, que Dios vaya con nosotros porque existan algunos lugares donde Dios no puede estar. No. Dios es omnipresente, significa que Dios está en todo lugar. Dios está en todos lados. Dios no es todas las cosas, pero Dios está en todo lugar. Porque eso es panteísmo. Dios está en todo lugar. Esa es la inmanencia de la persona de Dios. Él está allí, Él está en el barrio, Él está en tu casa, Él está en el lugar más recóndito del planeta, en el lugar más cercano que pueda haber en todo el globo terráqueo. Ahí está la presencia de Dios. Nada se puede esconder de su presencia. Nada. ¿Usted piensa que Dios está aquí nada más? Nosotros tenemos promesa que Dios está aquí. ¿Cuándo creen que Dios está aquí? Donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estoy yo. Pero Dios no está aquí nada más. Dios está en la casa. Dios está con aquel que está enfermo ahora mismo en un hospital. Dios está con aquel que está detrás de una reja y que está clamando a Él. Dios está ahora mismo con aquel que está desesperado porque está en el borde del umbral de la muerte. Dios está en todos lados. Pero cuando ellos decían que la presencia de Dios, ¿a qué se referían? Se referían a que la voluntad de Dios se cumpliese en ellos, la perfecta voluntad de Dios. Que su victoria y bendición y protección estuviera con ellos y que Él fuera el centro de todos sus asuntos. Eso garantiza el éxito, amado. Cuando Dios está en nuestra vida, cuando Dios está en todo lo que emprendes, cuando todo lo que planificas lo planificas siendo Él el centro, cuando todo lo que tú haces no es con tu ingenio, sino que tú le dices: Señor, yo quiero que tú te sientes y tomes el volante, yo quiero que tú seas el que lleve el camino, quiero que tú seas el que lleve la gloria, yo quiero que tú seas el que lo reciba todo. Porque lo que garantiza el éxito de cualquier empresa es que Dios esté ahí. Lo que garantiza el éxito de cualquier ministerio es que Dios esté ahí. Lo que garantiza el éxito en nuestra vida cristiana es que Dios esté aquí. Amados, la presencia de Dios es necesaria para tú respirar, para tú vivir. Eso es lo que te da descanso a ti. ¿Cuáles son los beneficios? Si Dios te lo dice a Moisés, cuando va a emprender ese desafío de conquistar la tierra, de llevar al pueblo, de liderar al pueblo de Israel, rebelde, duro de cerviz, gente complicada. Le dice Dios, mire lo que le dice Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y te daré descanso. Ya pueden ir incorporándose, voy a terminar ya. Y te daré descanso.
Oye, y eso es en el capítulo 33 del libro de Éxodo. Ustedes lo pueden leer más para adelante, en su casa, de tarea. Pero en el versículo 15, mira lo que le dice. A mí me impresiona lo que le dice Moisés. Porque Moisés le dice, Señor, él entendió tanto ese principio que le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No me saques de este lugar. Prefiero quedarme en este monte. Prefiero quedarme en este desierto árido, yermo. Pero yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar en el lugar de tu bendición. Yo quiero estar donde está tu protección. Ahí quiero estar yo. Amado, salir, movernos fuera de la voluntad de Dios es fatal. Emprender cualquier cosa, por buena que sea, cualquier proyecto, por ingenioso que sea, sin Dios es fatal. Dios le dice, mi presencia genera descanso. Mi presencia te da paz. Otro beneficio de la presencia, significa que yo no voy a tener problemas si Dios está conmigo. Significa que no voy a tener dificultades si Dios está conmigo. No. Vas a tener dificultades, pero vas a tener la protección de Dios en medio de las dificultades. Mira lo que dice la Escritura. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si los ríos vinieren contra ti, no te anegarán. Y si pasares por las llamas, no te quemarán. Amado, Dios dice, vas a tener problemas, pero mi presencia está contigo. Y mi presencia, a pesar del fuego, te protege. Mi presencia, aunque las aguas vengan a negarte, te guarda. No es que te libra de los problemas, pero te protege de los problemas. Y es lo que garantiza la victoria. Hace unos días vimos Deuteronomio capítulo 20. Cuando vayas a la guerra y veas a los enemigos más fuertes que tú, más grandes que tu problema es inmenso, no temas porque Jehová va contigo para darte la victoria. La presencia de Dios es la que nos garantiza la victoria. ¿Cuántos quieren esa presencia día a día? ¿Cuántos quieren 24/7 la presencia de Dios? En todo lo que hagamos, la presencia de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. Número 1, tengo que buscar la dirección de Dios en todo aspecto de mi vida. Tengo que decirle a Dios que Él obre, no darle órdenes, no decirle cómo tiene que hacer las cosas, simplemente decir, Señor, sé tú el que lleva el volante, tú siéntate en el volante. Número 1, tengo que decirle, Señor, tengo que consultar tu presencia y decirte que tú estés en todo asunto. Decirte, Señor, que tú seas el que domine mi vida. Número 2, y se encadena, eso es un efecto encadenamiento. Número 2, yo tengo que todo lo que hacerlo en armonía con esta escritura. Porque en esta escritura está plasmada la voluntad de Dios. Y todo lo que a Dios le agrada está aquí. Y las cosas que a Dios no le agradan también están aquí plasmadas para que sepamos que no le agradan. Entonces, no solamente tengo que pedirle la dirección a Dios, también tengo que consultar su palabra. Y tercero, todo lo que haga, todo lo que emprenda, lo haga en santidad. No solamente significa no viviendo en pecado, sino en santidad del alma, en santidad de los más íntimos pensamientos, con las motivaciones correctas. Que todo lo que yo haga, lo haga con la motivación correcta. ¿Enfocado en qué? En darle gloria a Dios. Y tercero, que todo lo que haga, lo haga sin contiendas ni vanagloria. Sin contiendas ni vanagloria. Sea para la honra de Dios. Cuando nosotros tenemos presentes estos 3 pasos, amado, la presencia de Dios está con nosotros en todo lo que hagamos. Y su presencia genera descanso. Usted y yo necesitamos esa presencia. Usted y yo no podemos vivir sin ella. Y usted se pregunta, pero ¿cómo yo he podido en todos estos años si yo cuando no era cristiano? Te voy a decir algo. Tú estabas lejos de Dios, pero Dios ha estado trabajando en tu vida. Pero Dios estaba muy cerca de tu vida. Porque si solo Él hubiera retirado su presencia, su cuidado, un segundo hubiese sido suficiente para destruir tu vida. Pero Él está con nosotros siempre. Y necesitamos de su presencia siempre. Tú necesitas ese rocío de la gracia de Dios todos los días sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu
tu proyecto, sobre tu ministerio, sobre tu corazón. Tú necesitas esa presencia. Separado de Él, nada podemos hacer. Anhela la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Sé como Obed Edom Geteo, que cuando el arca la llevaron a Jerusalén, se la dejaron, sacaron de su casa y se la llevaron de Jerusalén, entendiendo que esa era la presencia de Dios. Digo, yo no me quedo en mi casa, yo me voy a donde está esa presencia. Porque esa presencia me renueva, esa presencia me da vida, esa presencia me da nuevas fuerzas cuando yo estoy agotado. Esa presencia infunde aliento y paz a mi corazón. Esa presencia me hace ver que lo imposible se hace posible. Esa presencia es la que abre los mares y los Jordanes frente a mí y me lleva a conquistar los grandes desafíos. La presencia de Dios, amado. Ponte de pie en esta mañana.